En Rusia, el derecho laboral está especialmente protegido y respaldado dentro de la Constitución de la Federación Rusa por los artículos 37 y 30. El 37 enumera los derechos laborales fundamentales como la libre elección de tipo de actividad y profesión, la prohibición del trabajo forzoso, el derecho a unas condiciones laborales que cumplan determinados requisitos de seguridad e higiene, la remuneración sin ningún tipo de discriminación, el salario mínimo que establece la ley federal, la protección contra el desempleo, el derecho a resolver conflictos laborales individuales y colectivos, el derecho a la huelga, la garantía de la duración estatutaria del periodo laboral, los días de asueto y vacaciones, así como un periodo anual de vacaciones remuneradas. El artículo 30 prevé que todos tienen derecho a disfrutar de la libertad de asociación para la protección de intereses como la construcción de sindicatos. En Colombia, respectivamente, el artículo 37, que está dentro de la Constitución de la Federación Rusa, es aquí en nuestra Constitución Política el artículo 53, que se asemeja a los diferentes principios de la Federación Rusa, y el artículo 30 de la Federación Rusa se asemeja a nuestro artículo 38, que defiende el derecho de libre asociación, y el 39. Comparando las fuentes de las cuales se alimenta la legislación laboral en ambos países, encontramos varias similitudes. Ambos países consagran en sus códigos laborales la mayoría de los principios que rigen las relaciones laborales a nivel individual y colectivo. Las leyes que expide el Congreso en pro de mejorar a los trabajadores y la ratificación de convenios internacionales mediante las mismas formarían otra fuente importante para ambas legislaciones. Una diferencia clara podría emanar de la constitución de cada estado, pues Rusia es una república federal presidencialista, donde los decretos presidenciales afectan a todo el territorio nacional siempre y cuando vayan acorde a la Constitución, mientras que en Colombia, para que un decreto presidencial tenga fuerza de ley, debe ser aprobado por el Congreso o estar decretado el estado de excepción en el mismo. El contrato de trabajo está regulado en el Código Laboral de la Federación Rusa en el artículo 17 y en el Código Sustantivo del Trabajo colombiano en los artículos 39, 45, 46 y 47. Tanto en Rusia como en Colombia, los contratos de trabajo pueden ser a término fijo o temporales, aunque se diferencian en que en la Federación Rusa los contratos deben ser obligatoriamente escritos y en Colombia pueden ser escritos u orales. Los contratos verbales en Colombia cumplen con las partes del contrato, en donde se pacta el qué, el cómo, el dónde y el cuánto, mientras que en los escritos son todos aquellos donde se pretende hacer valer alguna condición, como lo son los contratos a término fijo, el salario integral, contrato de aprendizaje, pasantía, manejo y confianza o de término indefinido. El periodo de prueba. El periodo de prueba se da para verificar que el trabajador cumpla correctamente con el trabajo que se le encomienda. Tanto en Rusia como en Colombia, este debe ser establecido por escrito a trabajadores mayores de 18 años. Se diferencian en que en la Federación Rusa establece que el periodo de prueba no puede exceder los 3 meses, mientras que en Colombia no se puede exceder los 2 meses y los trabajadores domésticos los primeros 15 días. Indemnización por despido. En el Código Laboral de la Federación Rusa está regulado en el artículo 29 y en el artículo 33. En Rusia, cuando se da una violación al contrato o de un convenio colectivo por parte del empleador, se pagará al empleado una indemnización por despido no inferior a la remuneración media de 2 semanas de trabajo. Mientras que en Colombia, en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 61, la indemnización se pagará cuando el despido haya sido sin justa causa, que comprenderá el lucro cesante y el daño emergente. Respecto a las horas de trabajo, en Rusia, según el artículo 42 del Código Laboral de la Federación Rusa, la duración del horario laboral normal no debe ser superior a las 40 horas semanales. Para los trabajadores que no hayan cumplido los 18 años de edad, el artículo 43 del Código Laboral de la Federación Rusa establece un horario de trabajo reducido. De los 16 a los 18 años no podrán ser mayor a 36 horas semanales y de los 14 a los 16 un máximo de 24 horas semanales. Aquellos trabajadores que trabajen en un entorno peligroso o que constituya un riesgo para su salud trabajarán solo hasta 36 horas semanales según el artículo 44 del citado código.
En Colombia, la jornada laboral, en cambio, no puede ser mayor a 48 horas semanales, señalado así por el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Y para los trabajadores de 15 a 17 años, establece dentro del numeral primero del literal B de la norma citada, es decir, el artículo 161, una jornada laboral semanal de 30 horas y solo 6 diarias únicamente hasta las 6 de la tarde, y de 17 a 18 años solo podrán trabajar una jornada de 40 horas a la semana y 8 horas diarias hasta las 8 de la noche. A diferencia de Rusia, Colombia queda a decisión en convención entre el trabajador y empleador si una jornada de 6 días o de 5. En Rusia, el artículo 54 del Código de la Federación Rusa prevé que el empleador únicamente puede exigir la realización de horas extraordinarias en los casos excepcionales que recoge el artículo 55, con el consentimiento del organismo sindical. El trabajo de horas extra no puede sobrepasar las 4 horas por trabajador durante 2 días consecutivos y las 120 horas extras anuales. En su lugar, en Colombia, las horas extra no pueden pasar de 2 horas diarias y estas deben ser autorizadas por el Ministerio del Trabajo. En cuanto a las vacaciones remuneradas, la diferencia es palpable. Rusia no otorga menos de 24 días laborales pagados por cada año trabajado y a los menores de edad les otorga un mes natural completo de vacaciones remuneradas, mientras que en Colombia se dan solamente 15 días por año trabajado ininterrumpido o proporcional si el tiempo fuese menor. Protección por maternidad y licencia de maternidad. Según el artículo 170 del Código Laboral de la Federación Rusa, está prohibido rechazar la contratación laboral de mujeres y reducir su remuneración por razones relacionadas con el embarazo o la existencia de descendencia. Dicho rechazo puede llevarse a los tribunales. No se permite el despido de mujeres embarazadas ni de mujeres con hijos de hasta 3 años de edad, o de madres solteras con un hijo de hasta 14 años o un hijo discapacitado de hasta 16 años, por iniciativa del empleador, excepto en el caso de cierre de la empresa o cuando el empleado tenga que encontrar otro puesto de trabajo. En el caso de mujeres embarazadas o mujeres con hijos de hasta 3 años de edad, está prohibido el horario nocturno, las horas extraordinarias, el trabajo en días festivos y los viajes de negocio, regulado en el artículo 162 del Código Laboral de la Federación Rusa. En el caso de mujeres con descendencia de entre 3 y 14 años de edad o hijos discapacitados de hasta 16 años, será necesario su consentimiento para solicitarles que realicen horas extras o viajes de negocios, según el artículo 163 del Código Laboral de la Federación Rusa. Una trabajadora embarazada debe ser trasladada a otro puesto de trabajo para evitar que sea afectada negativamente por las condiciones laborales, pero tiene derecho a conservar la remuneración media que percibía por su anterior trabajo según el artículo 164 del Código Laboral de la Federación Rusa. También se permite que la mujer con hijo de hasta 1 año y medio de edad puede realizar pausas adicionales para alimentarlo. Estas pausas están previstas cada 3 horas y no deben ser inferiores a media hora según el artículo 169 del Código Laboral de la Federación Rusa. Según el artículo 165 del Código Laboral de la Federación Rusa, se prevé para la mujer un permiso prenatal de 70 días naturales y 70, o en el caso de parto complicado, 86, y en el caso de parto múltiple, 100 días naturales de permiso al parto. Durante la licencia de maternidad, la trabajadora tiene derecho a percibir unos ingresos equivalentes a su remuneración completa procedente de los fondos de la Seguridad Social del Estado, según el artículo 240 del Código Laboral. A petición de la trabajadora, se garantiza un permiso con sueldo con el fin de poder cuidar a su hijo hasta que éste tenga más o menos 1 año. En el Código Sustantivo del Trabajo colombiano, la mujer en estado de embarazo no puede ser ni despedida ni desmejorada por su estado de gravidez, ni tampoco durante su licencia de maternidad. Si la mujer llega a ser despedida, se presumirá que fue a causa de su estado de embarazo.
Respecto a otros motivos de licencia, en la legislación laboral rusa está establecido que en los casos de incapacidad laboral temporal debido a enfermedad, lesión laboral o de otro tipo, la Seguridad Social del Estado prevé asistencia económica al trabajador. En todo caso, la remuneración no podrá ser menor al 90% del salario mínimo del trabajador, según el artículo 239 del Código Laboral de la Federación Rusa. Adicionalmente, por razones justificadas y familiares del trabajador, puede conseguir permisos o periodos breves no más de 12 días laborables sin dejar de percibir salario. En Colombia, el empleador debe conceder a sus trabajadores los permisos necesarios para el ejercicio al derecho del sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para concurrir a su caso al servicio médico correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con debida oportunidad a la empresa y a sus representantes. Además, en el caso de licencia por luto, se reconocen 5 días hábiles. También se reconocen 8 días hábiles por licencia de paternidad por la ley 1468 del 2011 y de conformidad con la sentencia C-174 del 2009 y las posteriores que adicionen y modifiquen la misma. En cuanto a la edad mínima y protección a los trabajadores jóvenes, Rusia prohíbe emplear menores de 15 años. Personas con 14 años pueden ser excepcionalmente contratados si el sindicato electivo lo aprueba y mientras no sea en periodos escolares. Está prohibido que los menores de 18 años desempeñen actividades riesgosas como la minería o el trabajo bajo tierra. Mientras que en Colombia, el Código Laboral indica que la edad mínima para el trabajo está dentro de los 15 años como mínimo, y solo excepcionalmente los niños y niñas menores podrán ser autorizados para desempeñar actividades remuneradas en el ámbito cultural, recreativo, artístico o deportivo. La igualdad, según los convenios establecidos por la OIT, tanto en el Código Laboral de la Federación Rusa en el artículo 19 y en el Código Sustantivo del Trabajo colombiano en el artículo 10 y 143, los estados garantizarán la igualdad de derechos y libertades sin distinción de sexo, raza, nacionalidad, idioma, origen, cantidad de propiedades o cargo, lugar de residencia, actitud hacia la religión, creencias, pertenencias a asociaciones públicas u otras circunstancias, incluyendo los salarios que deben ser pagados de manera igualitaria si se desempeña un mismo puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales entre todos los trabajadores. En cuestiones relativas al salario, según el artículo 78 del Código Laboral de la Federación Rusa, cualquier trabajador que haya trabajado el tiempo previsto en un trabajo mensual y que haya finalizado sus tareas laborales tiene derecho a percibir una remuneración no inferior al mínimo fijado por la ley. El tipo, sistema de remuneración, tarifas, salarios, bonos y otros incentivos se determinan de manera autónoma a nivel de empresa y se fijan en convenios colectivos y otras leyes locales, según el artículo 80 del citado código. Además, el artículo 81 en el numeral 1 del código recoge una indexación de remuneraciones de acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley de Indexación de Ingresos y Ahorro Monetario de 1992, establecida en el artículo 96 del Código Laboral de la Federación Rusa. Los salarios deben pagarse de manera periódica y esa periodicidad debe ser mínimo cada 15 días. En Colombia, la legislación colombiana reglamenta la remuneración en el Código Sustantivo del Trabajo. Esta remuneración puede darse en efectivo o en especie, caso en el cual el salario en especie no puede superar 50% del total del salario y tratándose del salario mínimo máximo se puede pagar en especie hasta un 30%. Aunado a lo anterior, todo pago hecho al trabajador, no importa el concepto o definición que se le dé, hace parte de salario. Ahora, el pago que se haga al trabajador debe corresponder a la retribución que el empleador hace al trabajador por la prestación de sus servicios. Esto quiere decir que aquellos pagos que no correspondan a una contraprestación por labor del trabajador no pueden considerarse salario, como bien es el caso de indemnizaciones, viáticos. La reglamentación de los sindicatos en Rusia está regulada por la Ley de Sindicatos de 1996, y en esta se consagra que todos los trabajadores que hayan cumplido los 14 años de edad tienen derecho a establecer sindicatos que protejan sus derechos libre e independientemente,
así como el de afiliarse a sindicatos e involucrarse en actividades sindicales y salir de un sindicato sin necesidad de autorización previa. En Colombia, la Constitución, en su artículo 39, consagra como un derecho fundamental que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. También con la ratificación de convenios internacionales, como el Convenio 87 y el Convenio 98 de Derecho Sindical y de Derecho de Negociación Colectiva, forman una fuente importante para la reglamentación de dichas asociaciones. La participación de los trabajadores. Según el Código Laboral de la Federación Rusa, en su artículo 227, los trabajadores de una empresa ejercitan su derecho a participar a través de las juntas generales del colectivo laboral. Y en Colombia, los derechos de asociación y huelga están contemplados en el artículo 12 y en el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, en los cuales son garantizados los derechos a recurrir a la huelga en caso de que el empleador se niegue a resolver un conflicto mediante el arbitraje laboral o cumplir las recomendaciones de los jueces árbitros. En cuanto a la negociación y convenios colectivos, en general, en la legislación rusa, el derecho a participar en las negociaciones colectivas gozan por un lado los sindicatos y los órganos de autogobierno establecidos en la Junta General de Trabajadores de una empresa, y por otro, por los empleadores individuales o los órganos que los representan. Cualquiera de las partes puede iniciar la negociación colectiva. Cuando una de las partes recibe la invitación de la negociación colectiva, la otra parte debe responder a la misma dentro de los siguientes 7 días. En general, es parecido al trámite al de la legislación colombiana. Solamente difiere en algunos términos y tiempos en los que se deben tramitar papeles y tomar decisiones. En caso de que no se establezca un órgano conjunto, cada representante laboral debe negociar y firmar un convenio colectivo independiente o bien juntar al convenio colectivo aprobado por la Junta General de Trabajadores de una empresa un protocolo que se estipule las disposiciones referentes al grupo o grupos ocupacionales específicos de los trabajadores que representan. La Convención Colectiva de Trabajo tiene como fin principal la negociación de la mejoría de las condiciones de los trabajadores pactadas con el empleador. Los límites que están establecidos para esta es que es claro que ya no puede menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Esto se ajusta a la ley, con sujeción a los principios fundamentales que debe contener el Estatuto de Trabajo, que regula lo concerniente a su ejercicio, en especial a la forma en que debe celebrarse, a quienes se aplica, su extensión a otros trabajadores por ley o acto gubernamental, a su plazo, revisión, denuncia y prórroga automática. El aspecto central del presente proceso lo constituyen estos dos últimos puntos, la denuncia de la Convención y la prórroga automática. En cuanto a la solución de conflictos colectivos, no se encuentran mayores diferencias en ambos países, ya que el conflicto en ambos se origina en el momento en que las partes no logran resolver las diferencias entre sí mediante el diálogo directo y se pasa a otras etapas conciliatorias que podrían ser en ambos países la conciliación, la mediación y el arbitraje laboral. En ambos estados se entiende por huelga a la suspensión colectiva temporal y pacífica del trabajo efectuada por los trabajadores de un establecimiento o una empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus empleadores y previos a los trámites establecidos. La huelga en ambos países está prohibida para los servidores públicos. En el Código de la Federación Rusa está regulada en el artículo 17 y 18, mientras que en el Código Sustantivo del Trabajo colombiano se encuentra regulada en los artículos 429 y 430. Wherever it's going, I'm gonna chase it. What's left of this moment?